barajear, picar, el pilón, cómo bajarse y la ida. El jugador que le toca repartir será el único que podrá barajear el mazo de cartas. Cuando considere, lo colocará frente al jugador que comienza la partida para que pique el mazo y retire las 3 últimas cartas para verlas en privado. Si alguna de las 3 cartas es honor o mono, se podrá quedar con ellas dejándolas a la vista. El resto lo devolverá al final del mazo. Trata de recordar cuáles eran para tener una ventaja sobre los demás. El jugador dejará ahora ese mazo del que sacó las 3 cartas en el centro de la mesa. Quien reparte, toma el otro mazo y con él repartirá 15 cartas a cada jugador. Siempre se entrega la primera carta al jugador que comienza a la derecha. Si este cuenta con 1 o hasta 3 cartas, se le entregará esa primera carta. Luego continúa la repartición hasta completar las 15 cartas que les corresponden a cada uno. En caso de creer que las cartas fueron mal repartidas, el primer jugador tendrá la potestad de verificar antes de cantar mal done, lo que le costará al equipo del repartidor 500 puntos negativos y se repartirá nuevamente. Cada jugador debe tener para empezar 15 cartas. El jugador que repartió continúa con la creación del pilón, volteando la primera carta del mazo que tiene en la mano. A partir de su valor, coloca debajo de ella la cantidad de cartas que le corresponde. Por ejemplo, si es un 9, pondremos 9 cartas debajo de ella. Y las cartas que quedaron se ponen sobre el mazo que ya había dejado el primer jugador en el centro de la mesa. Ahora el mazo con una carta a la vista se coloca al lado del otro. Así queda creado el pilón en el centro de la mesa. El as llevará 14 cartas debajo de él, un pato 15 y el joker 16. Es importante saber que cuando la carta que se voltea para crear el pilón es un honor o una tapa, se dejará volteada y sobre ella se destapa otra. Y en el caso de ser un mono, pato o joker, se declarará que el pilón nació triado. Por ahora te comentaremos que para llevarse el pilón, durante el curso del juego, normalmente necesitas 2 cartas del mismo valor que está a la vista. Pero cuando la carta a la vista se trata de un mono, la dinámica cambia, necesitando 3 cartas de la misma denominación para hacerte dueño de ese pilón. 3 patos en el caso de tratarse de un pato y 3 jokers en el caso de los jokers. Ya lo desarrollaremos en el capítulo que le corresponda para que puedas hilar correctamente lo que aquí mencionamos. La opción de tener una bandeja giratoria que mencionamos en el primer capítulo es para ubicar estos 2 lotes de cartas que conforman el pilón en el centro de la mesa. La suerte puede premiar al jugador al que le tocó picar con 500 puntos positivos para su equipo. Si al terminar la repartición de las cartas y la creación del pilón, el repartidor queda sin cartas en la mano y declara picó justo. Ahora bien, como no todo en la vida es tan fácil, el equipo que picó justo no podrá cobrar esos 500 puntos positivos hasta lograr una canasta limpia y otra sucia. Así, esta vuelta tomará una velocidad diferente. Y por último, antes de comenzar a jugar, es bueno conocer un poco la dinámica básica del canastón, que consiste en tomar 2 cartas del mazo y descartar una en el pilón en cada turno. En el momento que consideres poder bajarte para generar canastas sobre la mesa, deberás cumplir con una cantidad de puntos, que estarán determinados por el total acumulado, anotado, por tu equipo hasta ese momento. Recuerda que se comienza bajando mínimo 3 cartas y las que sean necesarias para completar el número de puntos que requiere la bajada del equipo. Más adelante, cuentas con un capítulo solo para aprender cómo anotar los puntos de cada jugada. Como va variando la cantidad de puntos que necesitas para bajarte, y puede ser un poquito difícil recordar en qué bajada está cada equipo, creamos hace unos años los tacos o dados para ayudar a cada jugador, donde cada lado especifica la cantidad de puntos que requiere para la bajada. Con enorme satisfacción que forme parte de los accesorios opcionales cuando se habla de canastón.
Una partida de canastón se conforma de 3 vueltas. Cada vuelta tendrá tantas manos sean necesarias para llegar a 15.000 puntos. La mano termina cuando un jugador se va o simplemente se acaban las cartas. En cada vuelta se deberán rotar los jugadores, sin moverse de su puesto el que pica y el que reparte, y así completar las 3 vueltas jugando con todos. Cuando el jugador considere que va a terminar esa mano, deberá recordar que no podrá irse botando una tapa o un mono. Que su equipo debe terminar mínimo una canasta sucia y una limpia cerrada. Y que cuenta con la opción de comunicarse con su compañero para consultar si se puede ir o no. Que en caso de ser negativo, ninguno de los integrantes del equipo se podrá ir en esa vuelta. Pero lo más importante es que tienes este canal para aclarar cualquier duda. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de nada, para luego continuar al próximo capítulo donde conocerás cómo anotamos.